Bendiciones, damos gloria y honra a nuestro Dios por esta oportunidad, por este tiempo maravilloso y precioso que Dios nos regala de encontrarnos una vez más a través de este medio y en este lugar para juntos glorificar, exaltar y bendecir al Rey de Reyes y Señores de Señores. Damos gloria a Dios. Recuerde que este es un tiempo maravilloso de reflexión, de bendición, y nuestro lema es: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y recuerde que hemos de siempre hacer lo que la palabra de Dios nos dice, y es allí donde nosotros debemos de gozarnos y deleitarnos en el amor de Cristo Jesús. Y este es un tiempo maravilloso, es un tiempo glorioso, donde podemos nosotros exaltar al Rey de Gloria. Y quiero invitarle para que me acompañe y estemos atentos y dispuestos a escuchar la voz de Dios, a escuchar el mensaje de salvación que transforma, que cambia, que liberta, que renueva, ese mensaje maravilloso y poderoso que usted y yo debemos siempre atentamente escuchar para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que quiero invitarle a que abra su Biblia allí en Apocalipsis, el capítulo 2, y vamos a tratar un tema importantísimo para usted y para mí como iglesia, y se llama: afina tu oído para oír. Es importante que podamos comprender las Sagradas Escrituras y el mensaje. Le repito una vez más, el tema que vamos a tratar hoy es: afina tu oído para oír. Y vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 29. Y el capítulo 2 y capítulo 3 le habla a las 7 iglesias el Señor a través de Juan bajo la unción e inspiración del Espíritu Santo. Y a las 3 primeras iglesias Dios les habla de una manera en particular, pero a las otras 4 iglesias les habla de una manera diferente. Cuando tenga la oportunidad, usted saque su tiempo y va a mirar las diferencias. En este momento no es el tema de las 7 iglesias, pero es importante para comprender por qué Dios nos va a hablar en esta mañana para la gloria y la honra de Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo de Dios. Dice Apocalipsis 2:29. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender lo que la palabra de Dios nos habla, lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque si nosotros comprendemos la palabra, comprendemos el mensaje, vamos siempre a ponerlo en práctica, vamos a obedecerlo. Y por eso nosotros necesitamos mirar que el oído espiritual versus el oído natural. Hay una diferencia. Escuche lo que le voy a compartir en el amor de Cristo. Todos tenemos, esto es una oreja, pero esto es el oído. Y una cosa es oír y otra cosa, una cosa es escuchar y otra cosa es oír, aunque van de la mano y puede ser el mismo significado, pero hay una diferencia. Porque la Biblia dice: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Siempre que nosotros nos reunimos, debemos de procurar estar dispuestos en el Espíritu para escuchar la voz de Dios, que es espiritual, aún para cuando vamos a leer su Sagrada Escritura, porque la palabra es espíritu, y se lo he compartido en otras ocasiones en reflexión de bendición, que lo único que alimenta nuestro espíritu es la palabra de Dios, porque encaja nuestro espíritu con la palabra, se relacionan, se fortalecen. Entonces Dios nos recomienda y nos dice hoy: afina tu oído para oír. ¿Pero para oír qué? Cualquier enseñanza a cualquier predicador, no. Para oír cualquier mensaje, no. Para oír cualquier cosa, no. Para oír la palabra, el mensaje que exhorta, que consuela, que edifica, que nos lleva a confrontar, a reflexionar.
la palabra de Dios, el mensaje que transforma. La frase "no hay peor sordo que el que no quiere oír", usted y yo la hemos escuchado en muchas ocasiones. Es un proverbio popular que refleja la idea de que la falta de voluntad para escuchar o comprender es peor que la incapacidad física de oír. O sea, hay personas que lamentablemente no lo pueden hacer por la parte física, porque no está habilitada. Pero hay personas que aunque tienen sus oídos, no quieren escuchar. Eso es como la persona que se encuentra entre rejas, está privado de la libertad. Pero hay personas que no están privadas de la libertad, que son libres físicamente, pero que están prisioneros del pecado, de los vicios. Y mire lo que sigue diciendo: si bien no hay una cita bíblica directamente de lo que hemos leído, por supuesto, que utiliza esta frase, la idea de la sordera espiritual o la resistencia a la verdad se encuentra en varios pasajes. Y es lo que vamos a estudiar hoy, para la gloria y la honra de Dios, para que hagamos un balance nosotros, para que hagamos una cuestión, como le dijera yo, nos hagamos un examen, nos examinemos si estamos escuchando atentamente la voz de Dios con reverencia, si somos reverentes a la presencia de Dios cuando estamos leyendo la palabra de Dios, o cuando estamos en la congregación o a través de la transmisión, somos reverentes a escuchar la voz de Dios, o se está haciendo otra cosa, o se está hablando, o se están mirando las redes. Es triste, pero desafortunadamente esto suele acontecer en medio del servicio, donde lamentablemente no se exhorta, no se le llama la atención a la persona a tener la reverencia ante la presencia de Dios. Yo lo tengo muy claro a la luz de la palabra. El Señor dice que donde 2 o 3 reunidos en su nombre estén, ahí está Él. Y si una persona, un servidor público, se hace presente en un establecimiento, y hay que tener respeto a esa persona, porque la Biblia dice que al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Y las autoridades son establecidas por Dios. Entonces, ¿cuánto más a Dios, que Él ha prometido estar en medio de nosotros? Y por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado de ignorar la palabra de Dios, de ignorar la voz de Dios. Cuando usted y yo nos sentamos a leer la Biblia, es Dios directamente hablándonos. Cuando usted y yo vamos a escuchar un mensaje, es Dios hablando a través del predicador y de su palabra. Dios coloca una palabra en los labios del predicador para compartirle a la persona que la necesita. Muchas veces no es a uno ni a dos, es a varios. Entonces es importante que siempre estemos atentos. Y miren que hay una sordera, que la sordera espiritual es igual que la ceguera espiritual. Porque recuerde que un sordo es aquella persona no que no escucha físicamente, sino que no quiere obedecer a la verdad. Entonces, vamos a Isaías, el capítulo 42, para que podamos ir entrando en materia y podamos ir analizando lo que Dios nos quiere hablar para la gloria y la honra de Dios, y podamos aprender y podamos gozarnos en la presencia de Dios, y así podamos reflexionar y decir: bueno, Señor, de verdad que yo necesito cada día ser más sensible. No podemos perder la sensibilidad a escuchar la voz de Dios. No podemos perder la sensibilidad a obedecer la palabra de Dios. Miren lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 18. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, y con la guianza y dirección del Espíritu Santo. Sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Y quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte. Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye.
Mire cómo es tan tremenda la sordera. Inclusive el subtítulo que tiene allí, Isaías 42, dice: Israel no aprende la disciplina. Y recuerde que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Por eso es importante que nosotros entendamos. Y Dios nos dice hoy: sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Cómo puede ser que muchas veces no se escucha el mensaje de advertencia que Dios nos da? ¿Cómo puede ser que muchas veces no se quiere ver el peligro? Por eso estamos escuchando y viendo que hoy en día a lo malo le llaman ¿qué? Bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Pero Dios nos está confrontando y dice el 19 y pregunta: ¿quién es ciego sino mi siervo? Oiga, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Cuántas veces el pecado está ahí latente y no queremos darnos por entendidos? ¿Cuántas veces Dios nos está mostrando que debemos de apartarnos de ciertas cosas y no lo hacemos? Porque la sordera va de la mano con la ceguera. La sordera enceguece, igual que el pecado. Y mire lo que dice: ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Porque muchas veces los mensajes que se dan no son los que Dios da, sino los que parece, acomodados de acuerdo a la petición, de acuerdo al pueblo y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Hoy en día escasean a través de las enseñanzas un mensaje que exhorte, que nos haga reflexionar, que nos confronte, que nos estremezca, que nos lleve a arrepentirnos, que nos lleve a llorar delante de la presencia de Dios y decir: de verdad reconozco, Señor, que he pecado y que he hecho lo malo delante de ti. Hoy en día los mensajes, los mensajeros, algunos mensajeros del Señor, lamentablemente, como dice aquí la palabra, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿Y quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Hermano, hay gente que se hace la ciega ante el pecado, ante la maldad, y no reprenden para que no se vaya esa persona. Y si es una persona que aporta económicamente una buena entrada, le toleran el pecado. Se hacen, dijo alguien por ahí, los de la vista gorda. Terrible. 20, que ven muchas cosas y no advierten, que abren los oídos y no oyen. Tremendo, hermano, porque es tremendo cómo desafortunadamente esto está aconteciendo, hermano. Y lo que va a acontecer, por favor, abramos los oídos espirituales y que Dios nos quite toda ceguera y toda venda espiritual, que se quebrante en el nombre de Cristo Jesús toda sordera espiritual, que se quebrante todo enmohecimiento de labio y que podamos predicar el mensaje que Dios nos da. Independientemente a quien le guste, a quien no le guste, quien dé un like, quien nos felicite o no, no nos interesa, no buscamos gloria de hombre, buscamos agradar al Señor, buscamos llevar la palabra que Dios nos da, la palabra viva, el evangelio de Cristo, porque Dios no nos ha llamado a entretenernos. Cuando Dios me llamó, me dijo: háblales, escuchen o no escuchen, pero que sepan que hubo alguien quien les habló. Y me lo habló en mi espíritu para la gloria y la honra de Dios. Y desde ahí he procurado siempre hablar lo que Dios me da. He procurado siempre llevar el mensaje que confronta. No un mensaje de entretenimiento, no un mensaje para ganar like, no un mensaje para ganar admiradores o invitaciones. No, Dios es el que abre puertas y si las cierra, Él es Dios. Por eso es importante que nosotros podamos reaccionar para la gloria y la honra de Dios. Y no nos pase como dijo un hombre de Dios. Quiero invitarle a Job 42 para que usted y yo podamos mirar qué le pasaba a este hombre. A pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las cosas que él había vivido y de lo que Dios mismo había dicho de él. Mire, si usted se pone a mirar Job, capítulo 42, 5 y 6 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
¿Sí ve que la sordera espiritual va de la mano con la ceguera? Aquí Job está diciendo, de oídas te había oído. Y hay gente que escucha el mensaje, pero no lo pone en práctica. No tiene ningún sentido. Escúcheme lo que le digo. Si nosotros escuchamos una palabra de parte de Dios, si nosotros leemos la Biblia y no las obedecemos, no tiene ningún sentido, hermano. Hemos perdido el tiempo. La verdad es esa, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no por la mucha palabra que lea o que sepa, gloria a Dios, pero si no se practica, no tiene ningún sentido. Y Job, si usted mira el capítulo 1 de Job, Dios habla maravillas de Job. Le dice Dios al mismo diablo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él? Y el mismo diablo se atreve a decirle a Dios, eso es porque usted lo ha acercado, porque usted lo ha bendecido, porque lo tiene rodeado. Pero quítele lo que le tiene y verá que va a renegar o se va a apartar de ti. Pero sin embargo, Job, después de esa experiencia tan fuerte, que puede haber perdido a sus hijos, haber perdido sus propiedades, su posesión, su economía y aún por momentos su salud, Job dijo, de oídas te había oído. ¿Cuánta gente va a una congregación y escucha un mensaje, pero simplemente de ahí no pasa? ¿Y cómo estuvo el mensaje? ¿Cómo fue el servicio? Bueno, ¿qué predicación? ¿Qué mensaje? ¿Y de qué se trató? Por ningún lado. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Si usted y yo nos ponemos a mirar los milagros que Jesús hizo, abrió oídos, recuperó la vista de los ciegos. Y mire lo que dice el 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque no hay nada más terrible que la gente escuche el mensaje y no quiera obedecer la palabra de Dios, no quiera obedecer el mensaje de salvación. No hay nada más terrible que la gente ignore cuando Dios habla. No hay nada más tremendo que se pase por alto. No hay nada más tremendo que se ignore la palabra de Dios. Y por eso hay una advertencia, y quiero que me acompañe a Jeremías, el capítulo 6, el versículo 10, para que tengamos cuidado, porque Dios tiene el control absolutamente de todo. Y es importante que nosotros comprendamos que cuando Dios nos habla es con un objetivo, con un propósito. Siempre Dios tiene el control. Y siempre Dios lo conoce absolutamente, ¿qué? Todo. Y Dios lo sabe. Y miren lo que dice la palabra. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿Sí ven? Que Dios nos habla es para amonestarnos. Y Dios quiere que nosotros oigamos. Dice, para que oigan, he aquí que sus oídos son incircuncisos. O sea, hay sordera espiritual. Hay sordera espiritual. Y dice, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Una persona que no se preocupa por leer diariamente la palabra de Dios, no ama su palabra. Porque la palabra de Dios es espíritu y es alimento para nuestro espíritu, hermano. Y cuando una persona no ama la palabra de Dios, no ama a Dios, no está interesado en conocer al dador de la vida, al que inspiró este libro para la gloria y la honra de Dios. Una cosa es decir, Señor, te amo, Dios, y tirarle picos al Señor, gloria a Dios. Pero Dios lo que quiere es lo que acaba de hablarnos. Y dice, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. No la respetan, no la valoran. Hermanos, debemos de respetar y valorar la palabra de Dios. A veces que dentro de algunas congregaciones, lo digo con todo respeto, aún cogen de burla la palabra, de saboteo. Dicen, Diosito, por ejemplo, Dios os bendizca. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? ¿Qué falta de respeto a Dios y a su palabra? No, la Biblia dice, Jehová te bendiga, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti. Hay que hablar con respeto y con reverencia a la palabra. Dice el versículo 10. Por tanto estoy lleno de ira. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme.
La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. ¿Por qué? Porque no aman la palabra de Dios, porque la pisotean, porque la desprecian. ¿Cómo puede ser posible que una persona creyente, que se diga ser creyente, tenga 1, 2 y 3 Biblias y no saque tiempo diario para leer este libro precioso? Y aunque gente que predica, lo digo con todo respeto, solo el día que les toca predicar estudian la Biblia. De resto, la cargan de desodorante para ir a la iglesia. De lujo. La tienen algunos en un atril abierta y el polvo la está llenando allí, pero de polvo y no más. Y mire lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderán mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Hermano, ¿qué es lo que hay hoy en día? Una cantidad de hombres que se hacen llamar apóstoles y profetas y engañando a la gente, dándole profecías mentirosas y halagüeñas, engañando a la gente, entreteniéndolo. Recuerde que el sacerdote hoy en día simboliza a un pastor. Y Dios bendiga los ministerios y los pastores que tienen de verdad ese amor por la palabra y predican la palabra. Pero no nos olvidemos que hay falsos pastores, profetas y apóstoles y hermanos. Hay gente encubierta en medio del pueblo de Dios para querer empañar el evangelio de Cristo. Y esto tiene que cumplirse. Por eso hay que usar el discernimiento de espíritu, aunque no es el tema, pero es necesario. 14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Enseñanzas livianas, de prosperidad, de que todo va a estar bien, de recibe el carro, recibe la casa, recibe el negocio. Y la palabra de Dios no la aman. Y la palabra de Dios no la viven. Y por eso hay gente aún amargada contra Dios por culpa de esta liviandad que se está predicando hoy en día. Por culpa de tanto mentiroso y engañador que anda por ahí. Y dice el versículo 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Pregunta. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue. Caerán, dice Dios. La gente cree que de Dios se pueden burlar, hermano. La gente cree que puede predicar lo que quiera, hablar lo que quiera, engañar a la gente como quiera, y que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. No, Señor, no nos engañemos. El único que pagó un precio alto fue el Dios del cielo a través de Jesucristo, su Hijo amado, en la cruz del Calvario, derramando toda su sangre preciosa para limpiar al pecador de la maldad, para redimirnos, para entregarnos salvación y vida eterna, y que venga otro a hablar mentiras, a engañar a la gente, y que la gente se deje engañar. ¿Y por qué la gente se está dejando engañar? ¿Sabe por qué? Por no amar la palabra, por no escudriñar la palabra, por no atesorar la palabra, por no leer la palabra de Dios, hermano. Qué triste que llega cualquier don Juan llamado predicador y lo que hace es hablar un poco de sandeces, de mover las emociones de la gente, y la gente eso sí lo escucha con atención. ¿Sabe por qué? Porque hay comezón de oír. Ya la gente no quiere escuchar un mensaje de la palabra de Dios que le exhorte, que lo confronte, que lo lleve al arrepentimiento. Quiere escuchar cosas, fábulas. Quiere escuchar son anécdotas, historias, y que hablen lero y no más. No, Señor. Miren lo que sigue diciendo la palabra. 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. De lo contrario, no, hermano. Y dice el versículo 16, sigue diciendo: hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Porque hay gente que la sordera espiritual lo lleva a una ceguera espiritual y a endurecer el corazón.
Y por más que Dios le hable a la persona, va a decir, pues no vamos a hacer lo que ese hombre dice. No voy a escuchar a ese predicador. No voy a obedecer. Me cambio de congregación o cambio más bien de link o de transmisión. Pero no quieren, muchos no quieren obedecer la palabra. Gloria a Dios, porque usted y yo estamos con el propósito de ser cada día mejores. Amén. Amén. Dice el 17, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Oiga, qué cosa tan tremenda. ¿Dijeron qué? No escucharemos. 18, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, aquí yo traigo un mal sobre este pueblo y el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la palabra de Dios, que es ley que nosotros debemos de obedecer. Y Dios tiene que decirles para confrontarlos, porque no obedecieron, aborrecieron la palabra, hermano. Qué triste. Pero lamentablemente es cierto. Por eso hay una recomendación que Dios nos hace y la encontramos aquí en Hebreos, el capítulo 3. Una recomendación, vaya un momentico. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, para que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es importante que nosotros podamos comprender y entender y asimismo poder obedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros logramos hacer eso para la gloria y la honra de Dios, hermano, va a ser una gran bendición. Pero si no obedecemos la palabra de Dios, si no hacemos lo que la palabra de Dios, si no amamos la palabra de Dios, yo no le puedo decir a Dios que lo amo y no preocuparme por leer su palabra. Yo no le puedo decir a Dios que lo amo y no preocuparme por hacer su voluntad. Yo no puedo decirle a Dios que lo amo y vivir de cualquier manera. Hebreos capítulo 3, versículo que le dije. Sí. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, así lo dice, léalo por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres, ¿cuándo? Hoy su voz. El 8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Hermano, Dios es real. Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Mire lo que dice, por favor. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, punto y coma, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Seamos sensibles a la voz de Dios. Tal vez nos parezca dura la palabra, tal vez nos haga estremecer y querramos dejar de escuchar y tal vez taparnos los oídos y crujir los dientes como lo hicieron algunos en un tiempo. Y lamentablemente acontece hoy en día. Pero resistamos a ese dardo del enemigo y humillémonos delante de Dios. Y digámosle, habla Jehová, que tu siervo, tu sierva escucha. Háblame, exhórtame, confróntame, consuélame, avívame, edifícame, pero no me dejes en esta condición. Que es importante, hermano. Hay una canción muy hermosa, la letra en especial de Barak, que dice, háblame, Señor. Y es un despertar al conformismo muchas veces, o a creernos sabios en nuestra propia opinión. Así soy yo y así me acepta Dios. No. Si Dios te llamó es para transformarte y cambiarte, no para que te quedes en las mismas. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, punto y coma, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y ni aún así. Es triste, pero hay gente que ha visto la mano de Dios, ha visto milagros maravillosos, sanidades, liberación. Los ha librado Dios de la cárcel, los ha sacado de allí.